Amén, gloria al Señor Jesucristo. Muy buen día a todos mis amados hermanos que nos siguen a través de Guardianes del Aceite y todos los guardianes también del aceite que están siempre pendientes. Gloria al Señor Jesucristo. Ahorita estamos en la presencia del Señor Jesús y aleluya, estoy sintiendo la presencia del Señor. Aleluya, no sé si usted lo está sintiendo en casa, pero esta oración que acaba de hacer el Señor ha tocado las células más profundas de mi corazón. A veces en nuestro corazón, hermanos, hay tantas preguntas de todo del por qué nosotros estamos viviendo en tiempo así, pero la palabra de Dios responde. Y yo creo que todo lo que nosotros vivimos, gloria al Señor, eso tiene un propósito en parte en el plan de Dios. Y a pesar de que nosotros a veces no entendemos todo, pero confiamos en que el Señor Jesucristo, que Él lo ve todo, que Él lo conoce todo, nos ayude a hallar paz en nuestro corazón, a pesar de ver todo lo que estamos viendo y viviendo. Pero el Señor Jesucristo es bueno, y aunque la humanidad cada vez se encuentra sumergida en más perversidad, en más maldad, nuestro Señor, nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, hermana Denise, por este privilegio. Yo estoy agradecido con Dios por su misericordia que nos ha dado la oportunidad de estar un día más ante su presencia. Gloria al Señor. Voy a ir a la palabra de Dios en esta mañana y la verdad le agradezco mucho al Señor este privilegio de poder compartir con ustedes, con toda esta audiencia hermosa de Guardianes del Aceite. Estamos en este seminario de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aleluya. Hoy vamos a trabajar con el tema de la envidia y quiero leer en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la verdad, hermanos, cuando Dios me puso en corazón compartir esta palabra, aleluya, yo no me imaginé tanta revelación que el Señor iba a compartir a su servidor, porque en ocasiones uno en sí mismo, uno se envanece, nuestra vista se nubla, nuestro corazón se llena de entenebrecimiento al pensar que como estaba orando la hermana hace rato, por la experiencia, por los años, uno ya lleva el camino recorrido y ya lleva las de ganar, pero cuando el Señor comienza a revelar cuál es la voluntad de Él, la que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, y el Señor empieza a decir, necesitas cambiar esto, y uno se encuentra ante toda esta verdad que la palabra de Dios afirma, y uno dice, necesito entregar más lo que yo soy ante las manos de mi Señor para que Él pueda moldearme. Yo recuerdo a Dios hablando al profeta y diciéndole, ve a la casa del alfarero, ve lo que está haciendo y te vas a dar cuenta, cuando tú estés ahí, te vas a dar cuenta de lo que yo quiero hacer. Yo lo voy a quebrantar y yo lo voy a hacer como ustedes necesitan ser. Así como el alfarero vio que estaba algo que no lo deshizo y lo volvió a hacer, así el Señor Jesucristo nos dice que a través del nuevo nacimiento nos quiere volver a hacer como Él quiere. Gloria al Señor. Aleluya, amén. Y la semana pasada estuvimos hablando de que la voluntad del Señor no se parece mucho a nuestra voluntad. De hecho, nosotros necesitamos pedir al Señor, amén, hacer su voluntad. Como dice Hebreos 10, capítulo 7, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Y el Señor estaba hablando, aleluya, amén, de que lo que se había cumplido era lo que estaba frente a sus ojos, y es la presencia de Dios frente a aquellos hombres. Y la verdad, hermanos, a todos, yo creo, no creo que exista algún ser humano en la tierra que diga, yo ya
fui transformado lo suficiente, ya fui cambiado lo suficiente. Yo creo que cada persona, cuando se mete en la presencia de Dios, el Señor revela todavía qué es lo que a nosotros nos falta por avanzar en el camino de Dios. Aleluya, amén. Y hoy yo quiero hablar de temas, gloria al Señor Jesucristo, que a veces están incluso escondidos ante nuestros ojos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento. O sea, quiere decir que Esaú quiso desear la bendición, pero no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ahora dice: nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Dice, no hemos podido acercarnos a ese monte. Aleluya, amén. Pero hoy nos hemos acercado al origen de ese monte, gloria al Señor, aleluya, amén. A esa voz que nos habla, aleluya, no a través del fuego, a través de su espíritu, aleluya. Ese fuego que era un fuego físico, hoy es un fuego espiritual, y nos habla y nos dice que necesitamos hacer esos cambios, gloria al Señor Jesús, aleluya, amén. Ahora nosotros tenemos esta oportunidad de acercarnos. Sin santidad ninguno va a poder ver al Señor. Y hay la santidad, yo le he podido entender que hay dos aspectos de la santidad. Una santidad que se observa, que Dios la observa por dentro del corazón de cada uno de nosotros, y una santidad que es visible ante los ojos de los hombres. Y los dos aspectos de la santidad, tanto la forma interna como la externa, porque el Señor habló de lavar el vaso por dentro y lavar el vaso por fuera. Estos dos aspectos de santidad que el Señor me ha revelado, que son los pecados del espíritu, los que están escondidos dentro de cada persona, que no son visibles al ojo humano, pero que Dios conoce, y los pecados que son muy visibles ante los ojos de las personas. Nosotros, gloria al Señor Jesucristo, necesitamos, a través de la palabra de Dios, entender que esta santidad debe llegar a nuestras vidas, porque cuando el Señor dice y afirma: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo estoy entendiendo que el Señor está hablando a su iglesia y está diciendo: no solo porque mencionas mi nombre creas que vas a poder entrar al reino de los cielos, sino necesita haber una transformación verdadera dentro de cada uno de nosotros. Y de esto se trata, aleluya, amén, de que cada uno individualmente vaya haciendo esos cambios que son necesarios realizar en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy voy a tratar el tema de uno de los que yo he visto que son como pecados espirituales, que tienen una repercusión directa porque impiden la entrada al reino de los cielos. Dice 2 Corintios capítulo 12, el verso 20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Si usted se da cuenta, el Señor establece las envidias, las iras, las divisiones, las maledicencias, las murmuraciones, las soberbias y los desórdenes como pecados. Y además de eso, la inmundicia, la fornicación y la lascivia. El Señor está hablando las envidias, las iras, las divisiones. Estos también son pecados y son tan graves para el Señor que dice: no los quiero, dice, encontrar así. Ojalá, dice, que me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero. El Señor no quiere encontrarlos
cuando Él venga con este tipo de pecados, tanto los pecados espirituales que están ocultos a los ojos de los demás seres humanos, porque le voy a decir, hermano, uno rara vez identifica cuando alguien tiene envidia, a menos que diga algo, a menos que se evidencie con algún tipo de acción. Uno no identifica la envidia, que es uno de los pecados que menciona aquí la palabra de Dios. La envidia es uno de los sentimientos que más comúnmente sienten los seres humanos, y podríamos decir que tiene una parte negativa. No hay ninguna envidia positiva, pero la parte negativa que tiene es que es un engaño, porque cada una de esas emociones negativas son engaños para el ser humano. Aleluya. Amén. Y le impiden al ser humano que pueda encontrar una paz en su corazón necesaria, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo he entendido que la paz y la santidad son necesarias para poder entrar a esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Ahora, ¿qué es la envidia? Bueno, es un disgusto, una desazón que dice que se genera en alguien por lo que otro posee. La envidia supone, por un lado, la tristeza airada o el disgusto profundo que una persona siente cuando ve al otro prosperar en cualquier área de su vida. Amén. Y eso es un contaminante, es un agente tóxico dentro del espíritu que nos impide a nosotros alcanzar las bendiciones de Dios y además la vida eterna. Aleluya. Amén. Viene del latín invidia, que se puede identificar como el deseo de obtener algo que posee otra persona y que esa persona carece. O sea, que la persona que siente la envidia lo carece. Y por eso yo creo que el Señor en sus mandamientos dijo, no desearás, ¿no?, la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que el Señor a cada uno de nosotros nos quiere bendecir de una forma singular. Quiere decir, a cada uno de nosotros Dios quiere bendecir por lo que nosotros podemos administrar, lo que estamos preparados para administrar. Y tal vez alguien quiera anhelar lo que el otro tiene. Pero ¿sabe qué? Dios bendice según la capacidad de cada uno de nosotros, como lo hemos encontrado, aleluya, la palabra de Dios en la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que Dios quiere bendecir a cada uno, pero lo hace según su capacidad. Si Dios le diera a alguien algo que lo va a dañar, que va a perjudicar su percepción, que va a perjudicar su testimonio, que lo va a perder en este mundo, entonces yo estoy seguro que Dios no lo va a dar. ¿Por qué? Porque algunos se fueron, como dijo el apóstol Pablo, amando este mundo, ¿no? Como Demas, que lo dejó amando este mundo. Y eso es triste cuando hay una persona que se va amando el mundo y que deja el ministerio, que deja de seguir a Dios, que deja de servir a Dios, que deja de rendir esa alabanza, esa adoración a Dios por amor al mundo. Entonces, eso es porque en el corazón hay algo que todavía no había sido transformado. Miren, Gálatas capítulo 5, el verso 19, habla de cuáles son las obras de la carne. Y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y viene también el verso 21, inicia con envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir, una persona que practica las obras de la carne no puede entrar a la vida eterna. Perdón. Entonces, Dios está hablándonos acá a través, aleluya, de la carta a los Gálatas, aleluya, diciendo que en este punto que estamos tratando en esta mañana, las envidias impiden la entrada al reino de los cielos. Y alguien que tiene envidia en su corazón necesita pedir al Señor que su corazón sea purificado. Aleluya. ¿Por qué? Porque no va a poder entrar al reino de los cielos si su corazón tiene envidia. Y yo estoy seguro que a veces, aunque uno no quiera, uno a veces va a tener algún cierto tipo de sentimiento y puede surgir en alguna
una pregunta que diga, ¿cómo es posible que aquel tiene eso y que mira cómo vive, cómo es y yo que estoy buscando a Dios, no tengo eso, no tengo aquello? Y eso es envidia. Aleluya, amén. Entonces, yo he entendido que la palabra de Dios está para que uno pueda discernir qué es lo que está bien en nosotros y que lo que va en buen camino. Pero si se da cuenta, dice, para que lo cojo no se salga el camino. Quiere decir, todos tenemos un pie que cojea a veces y el Señor revela de qué pie estamos cojeando. O sea, que hay en nuestra vida que está todavía por crecer, por cambiar, que necesitamos modificar y todos necesitamos en algún punto cambiar nuestra vida. Y hoy, hablando de la envidia, dice 1 Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, dice el capítulo 6, verso 4, aleluya, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales, dice, y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Quiere decir, cuando una persona está envanecida, dice, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Y me llama la atención porque cuando alguien está delirando, que está envanecido, no sabe, delira, fíjese las características, envanecido, lleno de vanidad, nada sabe, quiere decir una persona ignorante, está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Fíjese, lo primero que nace son las envidias. Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la palabra aquí es contentamiento. Yo recuerdo muchas personas trabajan en su vida recordando constantemente la cita de Filipenses capítulo 4, el verso 13. Yo sé que muchas personas lo tenemos como un estandarte de victoria, gloria al Señor, porque yo lo tengo como un estandarte de victoria, gloria al Señor. Amén. Filipenses 4:13, yo sé que usted lo conoce y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el verso anterior nos muestra cuál es el origen del verso 13. Quiere decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces, ¿y cuándo está diciendo que lo va a fortalecer el Señor? Cuando venga la escasez o cuando venga la abundancia. En los dos puntos necesitamos la fortaleza del Señor. Yo sé que podemos aplicar Filipenses 4:13 a toda nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo creo que también está hablando de tener esta capacidad para recibir con contentamiento cualquiera que sea la condición. Quiere decir, tanto en abundancia como en escasez, nosotros tenemos que ser enseñados en todo y por todo. Aleluya. ¿Para qué? Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y esto, hermanos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las personas que no tienen contentamiento, aleluya, amén, están sufriendo constantemente preguntándose por qué no tienen lo que otros tienen, por qué no poseen lo que otros tienen. Y eso, hermanos, es el producto de la envidia. Miren, en 1 Reyes capítulo 21, cuando Nabot no quiso vender, dar o entregar la viña o heredad de sus padres hermanos del rey Acab, el rey Acab se entristeció, se enojó, decayó su semblante, dejó de comer y se puso en una situación espiritual deplorable. Y es lo que provoca la envidia y la avaricia. La mujer que tenía, pues déjeme decirle, le dio un mal consejo, mandó a asesinar a ese hombre y luego hizo que otro la tomara y vino palabra de Dios y se arrepintió, etcétera. Pero lo que voy es esto, cuando una persona tiene envidia porque desea lo que tiene el otro, se entristece, se enoja, decae su semblante, incluso puede hasta dejar de comer por el coraje que siente con la otra persona porque la otra persona posee lo que él anhela y no lo puede obtener. Y esto, hermanos, es un problema del espíritu, es una situación espiritual
que necesita ser cambiada, transformada por nuestro Señor. Dice Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Lo mismo dice en Eclesiastés 2:17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, si lo está diciendo el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra después de Jesús, que es Salomón, que incluso el trabajo y la excelencia de alguien despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Mire, yo he conocido a muchachos, a alumnos, que cuando alguien saca mejor calificación que ellos, se enojan. ¿Y cómo es posible que sacó mejor calificación que yo? Si yo estudio más, si yo hice aquello. En lugar de decir, voy a esforzarme más porque hay algo que dejé de hacer, por lo que no pude alcanzar lo que el otro alcanzó. Hermanos, todos en esta vida, aleluya, dice el Señor que teniendo abrigo y sustento estemos contentos con eso, aleluya, amén. Todo lo demás, dice Salomón, es vanidad, aleluya. Así que, y aflicción de espíritu, la excelencia del hombre provoca envidias en el prójimo. Y decir, cuando alguien vive también una vida de excelencia, cuando alguien vive una vida de santidad, una vida recta delante de los ojos del Señor, va a provocar envidias en otras personas. Yo lo he visto, hermanos, aleluya, amén. Incluso cuando usted no lo quiera, puede venir ese sentimiento. Y yo le estoy hablando de esto porque cualquier condición de mejora, de excelencia o del trabajo de alguien puede ocasionar envidia en su prójimo. Quiere decir, usted sin darse cuenta puede estar cayendo en una situación de envidia y usted ni siquiera se ha dado cuenta, ni siquiera lo sabe. Pero es importante que nosotros podamos pedir a Dios que nos limpie de estos tóxicos emocionales, de estos sentimientos autodestructivos, porque la envidia no le hace daño al otro, la envidia le hace daño a usted mismo. Y esto, hermanos, aleluya, nosotros necesitamos entenderlo, que cuando hay sentimientos, emociones así de este tipo, que son pecados ante los ojos de Dios, porque así lo llama la palabra de Dios, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es un pecado que le impide heredar el reino de Dios. Y hermanos, usted y yo necesitamos pedirle al Señor que nos limpie de toda esa gran lista de las obras de la carne, de esas emociones, de esos tóxicos espirituales. Miren, la avaricia, dice el Señor en Lucas capítulo 2, el verso 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Generalmente la avaricia viene a cuando alguien desea bienes, pero los bienes, hay bienes tangibles y hay bienes intangibles. Los bienes tangibles son aquellos que se pueden tocar, ver, palpar, ¿no? Pero los intangibles son aquellos que usted no puede ni ver ni palpar. Quiere decir, algunos dones espirituales se pueden convertir en envidia para otros. Por ejemplo, en el ministerio, alguien puede llegar a anhelar tener, no sé, un don de sanidad o un don de predicación que algún otro tiene. El otro lo puede anhelar, lo puede envidiar y siente que no lo puede alcanzar. Cuando el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo necesitamos guardarnos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le digo, ni tangibles ni intangibles. Entonces usted va a tener lo que Dios considere que a usted no le va a hacer daño poseerlo, que no se va a usted a creer más que lo que es. Porque incluso el apóstol Pablo dijo también eso, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que es. Ahora, si usted quiere tener algo, aleluya, Dios le puede dar incluso más, mucho más de lo que usted está viendo que otro tiene, pero usted es el que tiene que estar preparado para esa bendición, preparado para ese don que el Señor le puede bendecir. Si se da cuenta, es una preparación individual. Quiere decir, usted y yo tenemos que estar preparados para esa bendición. El Señor quiere bendecirnos, el Señor va a bendecirnos, porque es una promesa que Él ha establecido en su palabra, que dice, de cierto te bendeciré. Aleluya. Y cuando está hablando de bendición, está hablando de los bienes tangibles e intangibles.
Aleluya. Está hablando de los dones espirituales que Él va a dar. Y también está hablando de todos los beneficios de vivir en esta vida, porque también el Señor dice que tendremos 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, vida eterna. Aleluya. Amén. Y 100 veces más hermanos, hermanas, padres, casas. Y te dice el Señor, cosas que son tangibles y cosas intangibles. Aleluya. Amén. Por ejemplo, el amor, eso es intangible. Y dice, pues, tendremos 100 veces más hermanos, hermanas, padres, madres. Eso está hablando del amor, del cariño. Y eso no se puede comprar. Y eso es lo que dice el Señor que usted y yo vamos a tener si nos preparamos desde adentro de nuestro corazón. Aleluya. Amén. Así que la avaricia consiste en no conformarse con la porción que el Señor me ha dado. Cuando yo empiezo a codiciar lo que tiene mi vecino, mi hermano, esos deseos excesivos llevan siempre, aleluya, a una frustración espiritual y a ser incapaces de disfrutar lo que Dios nos ha bendecido. Aleluya. Amén. Mire, el rey Acab, voy a volver a él un momentito, prácticamente tenía todo lo que cualquier hombre puede llegar a desear tener. Era el rey, era el soberano de una nación. Aleluya. Amén. Pero no le era suficiente. Él quería tener lo único que tenía el otro. Mire, si usted se da cuenta, Nabot lo único que tenía era su viña. Y el rey tenía a su disposición cualquier otro terreno. Pero Acab no quería cualquier otro terreno. Él quería la viña de Nabot, lo único que el otro tenía. Aleluya. Entonces, cuando hay una situación así, es que él, a pesar de todo lo que tiene, no está contento, está a disgusto, no disfruta la bendición que Dios le ha dado. Nabot no era rey, Nabot no era ningún funcionario público, no tenía el poder que tenía Acab, no tenía los bienes que poseía Acab, lo único que tenía era su viña porque era la heredad de su padre. Y eso lo defendió él. Dijo, no te lo voy a vender porque sería imposible que te vendiera la heredad de mi padre. Y hay un trasfondo todavía más profundo, pero la cuestión es que Acab deseaba lo que el otro tenía y no estaba a gusto, no estaba contento, decayó su semblante, se puso triste, dejó de comer. O sea, porque no tenía lo único que tenía el otro y él tenía mucho más. A veces nos pasa lo mismo. Andamos queriendo lo poco que tiene el otro cuando no nos damos cuenta en nuestra vida todo lo que Dios nos ha bendecido. Miren lo que hizo a esta mujer, Jezabel, aleluya, para poder otorgarle a su esposo ese caprichito. Falsificó documentos, fue culpable de hipocresía deliberada. Quiere decir, proclamó ayuno porque estaba muy mal ese hombre. O sea, y hizo perjurio absoluto, no dudó de sobornar a hombres perversos para atestiguar falsamente contra Nabot y consiguió matarlo. O sea, imagínense, 5 aspectos horribles solo porque un hombre envidió lo único que tenía el otro. Y yo recuerdo cuando David pecó ante los ojos de Dios con Jezabel, y llegó el profeta y le dijo, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía muchas ovejas, pero llegó alguien a su casa y fue al vecino y la única oveja que tenía el vecino la agarró, la mató y le dio a sus convidados. Y dijo David, ese hombre es digno de muerte. Y le dijo Dios a través del profeta, ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque él tenía a su disposición todas las doncellas de Israel y tenía que haber ido a tomar la mujer de uno de sus valientes. Y eso, hermanos, eso era envidia. Aleluya, amén. Tiene uno que tener cuidado porque puede ser cualquier cosa que se puede convertir, aleluya, en una situación de envidia. Dios nos libre de este tipo de emociones, de este tipo de pecados del espíritu, le llamo yo, porque a veces están dentro del corazón, se manifiestan de alguna forma visible, pero son pecados espirituales. En Acab se manifestó con tristeza, con desánimo, con llanto, con inapetencia, se le fue el apetito, pero hermanos, era algo del espíritu, era un problema espiritual. Y la envidia es un sentimiento, una emoción que nos puede ayudar
a no alcanzar el reino de los cielos. Y usted no quiere este tipo de ayuda. Usted necesita deshacerse de este tipo de emociones, de sentimientos que están contraviniendo la voluntad de Dios en su vida, en su crecimiento espiritual. Y yo lo estoy compartiendo, hermanos, porque puede ser que sobre cualquier aspecto, usted se encuentre de repente siendo atacado por el enemigo, que el enemigo le va a querer tratar de meter esto en su corazón, anhelar algo de otro que usted cree que no puede alcanzar. Y le voy a decir, nosotros hemos visto cómo cuando uno dice, Señor, lo que tiene el otro es el otro. O sea, tú me vas a dar algo a mí especial, me vas a dar algo que me va a hacer bien a mí. Y yo no quiero lo que tiene el otro. Porque en la cuestión del ministerio también hay ocasiones que gente anhela tener, personas anhelan tener lo que el otro tiene en su ministerio. El reconocimiento, la autoridad, la unción, ese tipo de discernimiento de palabra. Le voy a decir, hermanos, usted no debe de anhelar, porque en mi caso, en alguna ocasión pasó, y uno anhela, a veces cuando toma uno, por ejemplo, a alguna persona que es un siervo de Dios, que predica la palabra, que tiene un testimonio tan bonito, y le voy a decir, usted ni siquiera debería de anhelar lo que el otro tiene, porque Dios quiere darle a usted algo muy singular, muy particular. Aleluya. Y así como Dios puede usar a cualquiera, así lo puede usar a usted también, en cualquier área. O lo que tiene otro, Dios también se lo puede dar a usted, sea un bien tangible o un bien intangible, o un bien espiritual, un don espiritual. Así que ya para terminar, gloria al Señor Jesucristo, porque ya estamos sobre el tiempo, dice el Señor que incluso algunas veces nosotros vamos a estar tentados a desobedecer a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 9, en el momento de que Satanás estaba tentando al Señor después de haber salido el Señor de los 40 días de ayuno, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, porque le enseñó todos los reinos del mundo, dice, todo eso te voy a dar si me adoras, porque lo que quiere nuestro adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es que tengamos el anhelo de tener las cosas de este mundo. Y dice Jesús, le responde y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Va a venir el enemigo a tentarle, diciéndole, mira, si me adoras, todo esto te voy a dar. Hay personas que han dejado el camino de Dios, la adoración al Señor, por algunos bienes materiales, o no sé, alguna bagatela, porque el enemigo nunca va a ofrecer algo realmente de valor, va a ofrecer bagatela. Pero ¿sabe qué ofreció Jesús por usted y por mí? Le voy a decir, ofreció su sangre preciosa. Más que cualquier cosa que el enemigo le pueda ofrecer en esta vida, todo esto aquí va a quedar. No va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser deshecho, dice el Señor. Aleluya. Amén. Pero lo único que va a permanecer es su palabra y su corazón intacto, porque el enemigo no lo pudo tocar a usted. Dios les bendiga. Quiero hacer esta oración para dar paso a la lectura de la palabra de Dios. Aleluya. Y ahorita, si Dios nos lo permite, y la hermana también me indica, amén, para apoyar en la lectura bíblica, yo quisiera hacer una oración, porque es muy peligroso a veces que no nos damos cuenta, y cada uno puede examinar su vida y puede decir, Señor Jesucristo, ayúdame a encontrar si en mi corazón hay algo, como dijo David, escudriñame, ve si hay maldad en mi interior, porque necesito ser transformado, yo necesito ser cambiado. ¿Y sabe qué? Nuestro Dios es tan bueno que cuando nosotros le pedimos a Él la revelación de lo que está mal en nuestra vida, Él nos indica qué es lo que está mal, qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Y Dios, si usted le pide al Señor, Dios le va a ir revelando. En este caso, la envidia, el Señor Jesús nos ha revelado a través de su palabra cuáles son los perjuicios. La principal consecuencia de permitir que la envidia esté en nuestro corazón es que no va a poder entrar al reino de los cielos, a esa vida eterna con Jesús. Pero tenemos tiempo. Si usted está respirando, si usted hoy está respirando, está con vida, pues tiene tiempo para pedir al Señor que le ayude a desechar todas esas emociones, todos esos sentimientos que están contaminando su vida, impidiendo el hecho de que usted, si hoy partiera con el Señor, o si el Señor no llegara a regresar por su iglesia, le impediría entrar
a esa vida eterna. Así que, Señor Jesucristo, gracias, Padre, por este privilegio, por tu paciencia tan grande, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de amanecer otro día para tener la oportunidad, Señor Jesucristo, de cambiar lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Gracias por abrir tu palabra, Señor Jesús, porque tenemos la oportunidad de tenerla expuesta, Señor, para que haya revelación, para que tu palabra misma nos dirija, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, Señor. Que haya sanidad en nuestros corazones de toda emoción, de todo tóxico, esas emociones, Señor, esos pensamientos, que sea transformado en nuestro corazón, que sea limpio, Señor Jesucristo, porque muchos están escogiendo, Señor, el camino de maldad para tratar de alcanzar, Señor Jesús, lo que no han trabajado, Padre eterno. Y por eso la maldad de este mundo, por la maldad de este mundo, el corazón de muchos se ha enfriado. Pero tú puedes volver a enternecerlos con tu palabra. Tú puedes volver a cambiar, a transformarlos a través de tu palabra, Señor. Yo te ruego, mi Jesús, que puedas, Señor, tocar el corazón de cada uno de nosotros, que nos vaya mostrando, Señor, tu palabra, lo que es importante y necesario cambiar, dejar de lado, Señor, con ese hombre que hemos despojado a través de tus aguas, las aguas del bautismo, a través de tu nombre, que nos despojamos de ese viejo hombre, Señor, para que renaciera de ese nuevo, este hombre nuevo que tiene la revelación, Señor, de esa vida en santidad que nosotros debemos procurar día con día, Señor. A ti te doy toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre eterno, este privilegio, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Tami, le regreso los micrófonos y ya usted me indicará. Gloria al Señor. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Marvel. Muchas bendiciones. Tremenda palabra, exactamente. Dios nos ha dado cada uno diferente ministerio y cada uno Dios nos bendice la forma en que también nosotros podamos ser administrados. Amén, gloria al Señor Jesús. Mi hermano Marvel, pues le doy para empezar la lectura bíblica, porque sé que también tiene muchas actividades el día de hoy. Entonces le doy si me permite, el capítulo 21, hermano. Para empezar la lectura. Lucas capítulo 21, mi hermano. Amén, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 21. Dice la palabra del Señor Jesús: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para el testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las promesas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo. Sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra de Lucas capítulo 21, porque, bien, una cosa importante, cuando hay personas que piensan que nadie lo está viendo cuando echan sus ofrendas, bueno, el Señor está viendo la forma en cómo damos. Él se sienta a ver cómo nosotros damos a Él lo que a Él le pertenece, y aún el extra, las ofrendas. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y nos da la enseñanza el Señor de que a veces pensamos que estamos dando mucho, pero no. Cuando usted de todo su sustento, usted va a estar dando en realidad algo que Dios decía: oh, vaya, este sí dio más. Aunque Dios, hoy en día, yo estoy convencido que no quiere que usted dé todo su sustento, pero sí que dé con libertad, que dé, aleluya, con esa gratitud al Señor, lo que le pertenece. Cuando el Señor predijo la destrucción del templo, está diciendo que no nos enfoquemos en las cosas materiales, que no, yo sé que el anhelo de muchos es tener una casa muy bonita, y no hay nada de malo tener una casa muy bonita, pero lo que no debemos hacer es: ay, mira mi casa tan bonita. O sea, ese orgullo, esa vanagloria, porque dice el Señor: no va a quedar piedra sobre piedra. Incluso cuando estaban hablando del templo, que estaba adornado, que estaba tan hermoso, dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Así que no estén motivados por lo hermoso de la construcción, sino que el Señor, aleluya, está hablando de que debemos preparar nuestro corazón para ese tiempo, para esa venida. Y luego el Señor da todas las señales antes del fin, y lo estamos viendo: hambres, terremotos, destrucciones, están cuestiones de guerras por donde quiera. Estamos ya, gloria al Señor, como el Señor dijo, aleluya, en los tiempos previos, como cuando una mujer va a dar a luz, está en los dolores de parto, pero todavía no ha venido el Señor. Así que lo que nosotros necesitamos hacer es prepararnos para la venida del Señor, y por eso el lema, gloria al Señor Jesucristo, de esta vigilia que hoy vamos a tener a partir de las 6 de la tarde, es precisamente apresurándonos para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque debe haber en nosotros una prisa interna, interior, en nuestro corazón, cuando vemos que tantas cosas se están cumpliendo, tantas señales se están cumpliendo, y dice el Señor: estad pues en todo tiempo orando, velando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir. Dios nos guarde, aleluya, y nos ayude a prepararnos. Aún toda esta vida, la ilusión que tiene este mundo, nos engaña a veces. Lo verdadero se encuentra aquí,
en los frutos del Espíritu. Así que les agradezco a la hermana Tami y a la hermana Denise este privilegio, esta tremenda lectura. Lucas capítulo 21 es una lectura muy, muy preciosa, la guardemos en nuestro corazón. Hermana Tami, continúe por favor en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano Marvel, Dios le bendiga, amén, gloria al Señor Jesús. También para nosotros es un honor tenerlo también a usted aquí, hermano. Bendiciones, vamos a continuar con la lectura, hermanos, para el hermano Alfredo Palacios, no sé si se encuentra en cabina, capítulo 22 y 23, amén, mi amado hermano Alfredo, Dios le bendiga, bendiciones. Amén, gloria al Señor Jesús. Amén, nuestro hermano Alfredo Palacios, capítulo 22 y 23, mi amado hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Está bien? Listo. Capítulo 22 de Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con tus discípulos? Entonces os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que me habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una.
porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ellos entonces le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús respondiendo dijo: basta ya. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba sentado con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándoles. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: sí, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de nuestra boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era la jurisdicción de Herodes,
le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, los gobernadores y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque lo remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos estaban grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel de quien había sido echado en la cárcel por sedición, homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le empujaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Galilea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, mi hermano Alfredo Palacios. Muchas gracias, mi hermano. Que el Señor Jesús lo siga bendiciendo. Amén, gloria al Señor Jesús. Mis amados hermanos, guardianes del aceite, primeramente Dios, hoy a las 6 de la tarde, hora Edmonton, Canadá, vamos a empezar la vigilia, amén, gloria al Señor Jesús, apresurándonos para su venida. En el nombre del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros, iniciando el día alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un excelente día y hoy primeramente Dios nos vemos a las 6 de la tarde en la vigilia para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.